Durante la mayor parte de la historia humana, el cosmos fue un enigma. Los hombres observaban el movimiento de los astros con una mezcla de admiración y desconcierto. Los sacerdotes babilonios registraban eclipses. Los filósofos griegos trazaban esferas imaginarias para explicar el movimiento de los planetas. Los astrólogos medievales calculaban horóscopos a partir de posiciones celestes que apenas comprendían. Pero durante 1500 años, una idea dominó el pensamiento occidental sin discusión. La Tierra era el centro del universo. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Así lo había escrito Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era. Así lo había formalizado Ptolomeo en el siglo II. Así lo había consagrado la Iglesia como dogma teológico. Nadie lo ponía en duda. El sistema tolemaico era una construcción matemática compleja. Para explicar las irregularidades observadas en el movimiento de los planetas, los astrónomos habían tenido que multiplicar las esferas, los epiciclos y los deferentes. Funcionaba con precisión aceptable para calcular posiciones planetarias, pero era un sistema engorroso, artificioso, que no respondía a la pregunta fundamental: ¿cómo funciona realmente el universo? Respondía a otra: ¿cómo podemos predecir las posiciones de los astros sin cuestionar el lugar central de la Tierra? La astronomía era una herramienta de cálculo, no una ciencia de la realidad física. Y así permaneció durante siglos, hasta que 3 hombres, nacidos en un intervalo de 80 años, transformaron para siempre la manera en que la humanidad se concibe a sí misma en el cosmos. Galileo Galilei, italiano, nacido en Pisa en 1564. Físico, astrónomo, matemático. El hombre que apuntó un telescopio al cielo y descubrió un universo que nadie había imaginado. Johannes Kepler, alemán, nacido en 1571. Matemático, astrónomo, místico. El hombre que descubrió las leyes matemáticas que gobiernan el movimiento de los planetas. Isaac Newton, inglés, nacido en 1643. Físico, matemático, alquimista, teólogo. El hombre que unificó la física terrestre y la física celeste en una sola ley universal. 3 vidas distintas, 3 temperamentos distintos, 3 contribuciones distintas, un solo hilo conductor: la convicción de que el universo es racional, matemático, comprensible, y que la mente humana, si se atreve a mirar, puede descifrarlo. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564, hijo de Vincenzo Galilei, un músico y teórico musical de ideas avanzadas, y de Giulia Ammanati, una mujer de carácter severo. La familia Galilei era de origen florentino, de posición acomodada pero no rica. Vincenzo Galilei era un hombre culto, interesado por las matemáticas aplicadas a la música, y transmitió a su hijo la convicción de que la naturaleza podía describirse en términos matemáticos. Galileo fue el mayor de 6 hermanos, y desde niño mostró una inteligencia excepcional y un temperamento independiente. Su padre lo envió a estudiar medicina a la Universidad de Pisa, pero el joven pronto descubrió que su verdadera vocación no era la medicina, sino las matemáticas y la física. La leyenda cuenta que en 1583, durante una misa en la Catedral de Pisa, Galileo observó una lámpara que oscilaba colgada del techo y, midiendo el tiempo de cada oscilación con su propio pulso, descubrió que el período de oscilación de un péndulo no depende de la amplitud,
sino de su longitud. La anécdota es probablemente apócrifa en sus detalles, pero contiene una verdad profunda. Fue, desde el principio, un observador. No se conformaba con aceptar lo que decían los libros. Necesitaba experimentar, medir, comprobar. Esta actitud, que hoy nos parece natural, era revolucionaria en su época. La ciencia medieval no se basaba en la observación directa de la naturaleza, sino en la autoridad de los textos antiguos, especialmente de Aristóteles. Galileo fue uno de los primeros en invertir esta jerarquía. Primero la observación, después la teoría, y nunca al revés. La observación del péndulo lo condujo a un descubrimiento fundamental: el isocronismo de las oscilaciones. Un péndulo de longitud dada tarda el mismo tiempo en completar una oscilación, independientemente de la amplitud de esa oscilación, siempre que la amplitud no sea excesiva. Este principio tendría aplicaciones prácticas inmediatas. Lo utilizó para construir un pulsímetro, un instrumento para medir el pulso de los pacientes, y más tarde, en su vejez, diseñaría el mecanismo de un reloj de péndulo que no llegó a construirse. Pero más importante que las aplicaciones prácticas fue la lección metodológica. La naturaleza puede ser medida. Y lo que puede ser medido puede ser descrito matemáticamente. Esta convicción lo acompañaría durante toda su vida. Otra leyenda, también apócrifa, sitúa a Galileo en lo alto de la Torre de Pisa, dejando caer dos esferas de distinto peso para demostrar que caen a la misma velocidad. La leyenda ha sido desmentida por los historiadores, pero refleja otra de sus contribuciones fundamentales: el estudio experimental de la caída de los cuerpos. Aristóteles había afirmado que los cuerpos más pesados caen más rápido que los ligeros. Galileo demostró que, en ausencia de resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su peso. Para llegar a esta conclusión, utilizó planos inclinados, que permitían ralentizar la caída y medirla con precisión. Sus experimentos sentaron las bases de la cinemática moderna y del método científico experimental. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua, donde permanecería 18 años. Padua pertenecía a la República de Venecia, un estado más tolerante y menos sometido a la censura eclesiástica que la Toscana de los Medici. Allí enseñó matemáticas, construyó instrumentos científicos y desarrolló sus investigaciones sobre el movimiento. Fue en Padua donde consolidó su reputación como uno de los científicos más brillantes de Europa. Su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. Allí fabricó y vendió compases geométricos, termoscopios y otros instrumentos de precisión. Los ingresos de su taller completaban su salario universitario, que era modesto. Pero la vida de Galileo estaba a punto de dar un giro que lo transformaría todo. En 1609 tuvo noticia de un invento que se estaba difundiendo por Europa: el telescopio, llamado entonces tubo holandés u occhiale. Se trataba de un instrumento óptico compuesto por dos lentes, una convexa y otra cóncava, que permitía acercar la imagen de objetos lejanos. Galileo comprendió inmediatamente su potencial. No se limitó a copiar el instrumento, lo perfeccionó. Aprendió por sí mismo a tallar y pulir lentes de calidad superior. En pocos meses, logró construir telescopios con un aumento de hasta 20 aumentos, muy superiores a los modelos holandeses. Y entonces tomó una decisión que cambiaría la historia de la ciencia. Apuntó su telescopio al cielo. Lo que observó a través de su telescopio entre 1609 y 1610 derrumbó la cosmología aristotélica. La luna no era una esfera perfecta y lisa, como afirmaba la física tradicional. Era un mundo accidentado, con montañas, cráteres y valles, semejante a la Tierra. Júpiter no estaba solo. 4 pequeñas lunas orbitaban a su alrededor, demostrando que no todos los astros giraban en torno a la Tierra.
Venus presentaba fases como la Luna, lo que solo podía explicarse si orbitaba alrededor del Sol. El Sol no era inmaculado. Manchas oscuras aparecían y desaparecían sobre su superficie. Y la Vía Láctea no era una nebulosidad difusa, sino un conglomerado de innumerables estrellas individuales. Cada uno de estos descubrimientos contradecía directamente las enseñanzas de la física y la cosmología tradicionales. En 1610 publicó sus descubrimientos en un breve tratado titulado Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. El libro causó una conmoción inmediata. En pocos meses, Galileo se convirtió en el científico más famoso de Europa. El gran duque de Toscana, Cosme II de Medici, lo nombró matemático y filósofo de la corte, con un salario generoso y la libertad de continuar sus investigaciones. Galileo correspondió al honor dando a las 4 lunas de Júpiter el nombre de estrellas mediceas, en honor de su protector. El libro se agotó en pocas semanas. Los ejemplares circulaban de mano en mano. Por primera vez en la historia, la observación directa de la naturaleza, y no la autoridad de los antiguos, se imponía como criterio de verdad. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la evidencia. En Roma, los ambientes conservadores de la Iglesia comenzaron a alarmarse. Los descubrimientos de Galileo contradecían la física de Aristóteles, que la teología cristiana había integrado como fundamento natural de la doctrina. Si la Tierra no era el centro del universo, si el cosmos no era perfecto e inmutable, entonces toda la jerarquía teológica que situaba al hombre como centro de la creación se tambaleaba. Algunos clérigos se negaron siquiera a mirar por el telescopio. Argumentaban que el instrumento podía ser un engaño, que las imágenes que mostraba eran ilusiones producidas por las lentes. Otros buscaron refugio en la autoridad de Aristóteles y de las Escrituras. Si la Biblia decía que el sol se detuvo por orden de Josué, era porque el sol se movía y no la tierra. La batalla entre la ciencia y la ortodoxia había comenzado. Galileo pasó los siguientes 20 años de su vida defendiendo sus descubrimientos y luchando por la libertad de la investigación científica. En 1616, el Santo Oficio declaró formalmente herética la doctrina copernicana. En 1632, Galileo publicó su Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, una obra en la que comparaba los sistemas tolemaico y copernicano con una claridad devastadora. El libro fue prohibido. Galileo fue convocado a Roma. En 1633, anciano y enfermo, se arrodilló ante el tribunal de la Inquisición y abjuró de sus ideas. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Weil der Stadt, una pequeña ciudad del Ducado de Württemberg, en el suroeste de Alemania. Su infancia fue dura. Su padre, Heinrich Kepler, era un mercenario que abandonaba a su familia durante largas temporadas y que acabó desapareciendo en una campaña militar. Su madre, Katharina Guldenmann, era una mujer de carácter fuerte, curandera y recolectora de hierbas, que más tarde sería acusada de brujería. Kepler era un niño enfermizo, con una vista débil desde la infancia, aquejado de viruela que le dejó secuelas en las manos y en la vista. Pero poseía una inteligencia matemática extraordinaria y una sensibilidad religiosa profunda que lo acompañarían durante toda su vida. Gracias a una beca del duque de Württemberg, pudo estudiar en los seminarios luteranos de Heidelberg y Maulbronn, y más tarde en la Universidad de Tubinga. Su intención era convertirse en pastor luterano, pero su talento matemático atrajo la atención de sus profesores, especialmente de Michael Maestlin, uno de los pocos astrónomos europeos que se había adherido al sistema copernicano. Fue Maestlin quien lo introdujo en la astronomía heliocéntrica y en la obra de Copérnico.
Kepler aceptó la nueva cosmología con entusiasmo, no solo por razones matemáticas, sino también teológicas. En el sistema heliocéntrico, el Sol ocupaba el centro del cosmos, y Kepler veía en ese lugar central un símbolo de Dios Padre, fuente de luz y de vida. En 1594, antes de completar sus estudios de teología, fue enviado a Graz, en Austria, para enseñar matemáticas en la escuela luterana de la ciudad. El cargo era modesto, pero le ofrecía tiempo para dedicarse a su verdadera pasión, la astronomía. Fue en Graz donde Kepler tuvo la intuición que lo guiaría durante los siguientes años. El universo debía estar construido según proporciones geométricas armoniosas. Los planetas, que entonces se contaban en 6, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, debían estar distribuidos según los 5 sólidos regulares de la geometría platónica. Kepler publicó esta teoría en 1596 en su libro Mysterium Cosmographicum, el misterio del universo. La teoría era incorrecta, pero revelaba la convicción profunda de Kepler. El cosmos es una obra de arte matemática, y el astrónomo debe descifrar su arquitectura. El Mysterium Cosmographicum era un libro deslumbrante en su audacia y su elegancia geométrica. Kepler asumía que las órbitas planetarias eran circulares, como había sostenido toda la tradición astronómica desde los griegos, y asumía que los datos observacionales disponibles eran suficientemente precisos como para comprobar su modelo. Ambas suposiciones resultaron ser falsas, pero el libro llamó la atención de un hombre que sería decisivo en su vida: Tycho Brahe, el astrónomo observacional más grande de la época, que había construido en la isla de Hven un observatorio equipado con los mejores instrumentos de medición jamás fabricados sin ayuda del telescopio. En 1600 se trasladó a Praga para trabajar como asistente de Tycho Brahe, que era matemático imperial del emperador Rodolfo II. La colaboración fue breve y tormentosa. Tycho era un aristócrata danés, autoritario y celoso de sus datos. Kepler era un matemático alemán, humilde pero ambicioso, que necesitaba desesperadamente acceder a las observaciones de Tycho para comprobar sus teorías. Tycho murió en 1601, apenas un año después de la llegada de Kepler. Poco antes de morir, le legó sus datos observacionales, no sin reticencias. Fue el legado más valioso que Kepler recibió en su vida. Con esos datos, acumulados durante décadas con una precisión sin precedentes, Kepler pudo iniciar el trabajo que lo haría inmortal. Kepler se concentró en el planeta Marte, cuyas observaciones ofrecían las mayores irregularidades respecto a las predicciones de los modelos circulares. Durante años, intentó ajustar los datos a órbitas circulares con combinaciones de epiciclos y excéntricas. Fracasó una y otra vez. Finalmente, cometió una herejía matemática. Abandonó el círculo. Probó con una elipse, una curva ovalada en la que el Sol ocupa uno de los focos, y los datos encajaron con una precisión asombrosa. Kepler había descubierto la primera ley del movimiento planetario. Los planetas describen elipses, no círculos, con el Sol en uno de los focos. Era una ruptura radical con 2000 años de tradición astronómica. El círculo, considerado la figura perfecta por excelencia, era sustituido por una curva que los griegos habían considerado imperfecta. Pero no se detuvo en la forma de las órbitas. Descubrió también que la velocidad de los planetas varía a lo largo de su recorrido. Un planeta se mueve más rápidamente cuando está cerca del Sol y más lentamente cuando está lejos. La relación matemática que describe esta variación es la segunda ley de Kepler, también llamada ley de las áreas. El radio vector que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La primera ley describía la forma de las órbitas. La segunda describía el ritmo del movimiento.
Ambas fueron publicadas en 1609 en el libro Astronomia Nova, Nueva Astronomía. 10 años más tarde, en 1619, Kepler añadió una tercera ley que relacionaba el período orbital de un planeta con su distancia media al Sol. El cuadrado del período es proporcional al cubo de la distancia media. Esta tercera ley, publicada en el libro Harmonices Mundi, la armonía del mundo, era la culminación de la búsqueda que Kepler había iniciado en su juventud: encontrar la armonía matemática del cosmos. Johannes Kepler partió de este mundo en 1630, en Ratisbona, durante un viaje para cobrar unos emolumentos atrasados. Tenía 58 años. Su vida había estado marcada por la pobreza, las guerras de religión, las persecuciones políticas y la tragedia personal. Su primera esposa y 2 de sus hijos fallecieron prematuramente. Su madre fue juzgada por brujería y salvada por poco de la hoguera. Y sin embargo, Kepler nunca abandonó su convicción de que el universo es una obra de armonía matemática. Sus leyes del movimiento planetario eran correctas, pero él no alcanzó a comprender por qué los planetas se movían como se movían. Esa respuesta la encontraría un hombre que nació 13 años después de que Kepler descubriera su primera ley. Un hombre que llevaría la revolución científica a su culminación: Isaac Newton. En el condado de Lincolnshire, al este de Inglaterra, se alza una casa de campo de piedra caliza gris, construida a principios del siglo XVII. Allí nació, el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano entonces vigente en Inglaterra, un niño tan frágil que las comadronas no esperaban que sobreviviera a su primera semana de vida. Ese niño se llamaba Isaac Newton, y con el paso de los años se convertiría en uno de los científicos más influyentes de la historia de la humanidad. Isaac Newton nació prematuro. Era tan pequeño que, según la tradición familiar, cabía en una jarra de cuarto de galón. Su padre, también llamado Isaac, era un granjero que no sabía leer ni escribir y que había fallecido 3 meses antes del nacimiento de su hijo. La madre, Hannah Ayscough, quedó viuda a los 27 años, con una propiedad que administrar y un recién nacido que sacar adelante. Durante los primeros 3 años, Isaac recibió los cuidados de su madre y de su abuela materna. Fue un niño débil, enfermizo, que aprendió a entretenerse solo. Pero en 1645, cuando tenía apenas 3 años, su madre se casó en segundas nupcias con un pastor de una aldea cercana y se marchó a vivir con él, dejando a Isaac al cuidado de su abuela. El abandono materno fue la primera gran herida de Isaac Newton. Durante los 8 años siguientes, vivió en Woolsthorpe con su abuela, separado de su madre, a la que veía raramente. De la infancia de Newton se conservan cuadernos de notas que permiten reconstruir sus intereses. El niño dibujaba molinos de viento con sus mecanismos internos, cometas con sus colas, instrumentos de medición. Copiaba recetas para fabricar tinta, pintura y medicinas. A los 12 años fue enviado a la King's School de Grantham, una pequeña ciudad a unos 10 kilómetros de Woolsthorpe. Durante la semana, se alojaba en casa del boticario local, William Clark, un hombre culto que poseía una biblioteca con libros de química, botánica y farmacopea. Fue en esa casa donde entró en contacto con la alquimia y la química práctica, disciplinas que lo fascinarían durante toda su vida. En 1665, cuando Newton tenía 22 años, una epidemia de peste bubónica se extendió por Inglaterra. La Universidad de Cambridge cerró sus puertas. Newton regresó a Woolsthorpe, donde permaneció durante casi 2 años. Fue el periodo más productivo de su vida. En el aislamiento de la casa familiar, sin obligaciones académicas, sin distracciones, desarrolló las bases de lo que más tarde serían sus 3 grandes contribuciones: el cálculo infinitesimal, la teoría de la luz y los colores,
y la ley de la gravitación universal. El cálculo infinitesimal se basa en dos operaciones complementarias. La derivación, que permite calcular la tasa de cambio de una magnitud en un instante dado, y la integración, que permite calcular la acumulación de una magnitud a lo largo del tiempo. Newton comprendió que estas dos operaciones son inversas la una de la otra, un descubrimiento que hoy se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Con esta herramienta, problemas que antes requerían métodos geométricos complejos se reducían a manipulaciones algebraicas sencillas. El cálculo convirtió la física en una ciencia predictiva. Sin él, no habría sido posible describir matemáticamente el movimiento de los astros ni formular las leyes de la dinámica. Era un instrumento tan poderoso que, en un primer momento, se resistió a publicarlo, temeroso de las controversias. Esa demora le costaría caro años más tarde, cuando el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollara de forma independiente un cálculo similar y se desatara una de las disputas más amargas de la historia de la ciencia. El segundo gran logro de los años de Woolsthorpe fue la descomposición de la luz blanca. La tradición aristotélica enseñaba que la luz era simple y que los colores surgían de la modificación de la luz al atravesar un medio. Newton sospechaba que esa teoría era incorrecta. Para comprobarlo, realizó un experimento que hoy se considera fundacional de la óptica moderna. Dejó pasar un rayo de luz solar a través de un orificio pequeño. Lo hizo incidir sobre un prisma de vidrio y observó cómo la luz se descomponía en una banda de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. La luz blanca no era simple. Era una mezcla de luces de distintos colores, cada una de las cuales se refractaba con un ángulo ligeramente distinto al atravesar el prisma. Newton no se conformó con descomponer la luz. Realizó también el experimento inverso. Hizo pasar cada color aislado a través de un segundo prisma y comprobó que cada color puro permanecía inalterado. Y cuando hizo pasar todos los colores reunidos a través de un prisma, obtuvo de nuevo luz blanca. La conclusión era indiscutible. La luz blanca es una mezcla de todos los colores del espectro, y cada color corresponde a un grado distinto de refracción. Este descubrimiento contradecía la física aristotélica y abría el camino a la óptica como ciencia experimental. Newton publicaría sus conclusiones en 1672, en una carta a la Royal Society, y más tarde en un libro titulado Optics, publicado en 1704. Sus experimentos con prismas siguen repitiéndose hoy en las aulas de todo el mundo. Newton no solo descubrió la composición de la luz blanca, también construyó el primer telescopio reflector de la historia. Los telescopios de lentes, como el que había usado Galileo, sufrían un defecto óptico llamado aberración cromática. Las lentes descomponían la luz en sus colores, produciendo imágenes con bordes coloreados y borrosos. Comprendió que ese defecto era insuperable si se utilizaban lentes. Su solución fue radical: sustituir las lentes por espejos. En 1668, con sus propias manos, construyó un pequeño telescopio con un espejo cóncavo de metal pulido. El instrumento medía apenas 15 centímetros de largo, pero ofrecía una imagen más nítida que los telescopios de lentes mucho mayores. Fue el primer telescopio reflector, y su diseño sigue utilizándose hoy en los grandes observatorios astronómicos del mundo. Fue también en Woolsthorpe donde, según la tradición familiar que Newton mismo relató en su vejez, la caída de una manzana le sugirió la idea de la gravitación universal. La anécdota ha sido embellecida por la leyenda, pero contiene un núcleo de verdad histórica. Newton no descubrió la gravedad viendo caer una manzana. La gravedad era conocida desde siempre. Los cuerpos caen al suelo, y eso era un hecho. Lo que Newton se preguntó fue si la fuerza que hacía caer la manzana era la misma que mantenía a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. La idea era revolucionaria.
que la física terrestre y la física celeste obedecieran a la misma ley. En Woolsthorpe, con 22 años, Newton intuyó la respuesta, pero tardaría más de 20 años en demostrarla con todo el rigor matemático que exigía. Comprendió que la Luna no cae sobre la Tierra porque su movimiento lateral es tan rápido que al caer, la curvatura de su trayectoria la mantiene en órbita. La Luna cae constantemente hacia la Tierra, pero se mueve tan deprisa hacia los lados que la superficie de la Tierra se curva bajo ella al mismo ritmo. Es el mismo principio que explica por qué un proyectil lanzado con suficiente velocidad podría, teóricamente, convertirse en un satélite artificial. Este experimento mental, que describió en los Principia, demuestra la unidad entre la caída de los cuerpos y el movimiento orbital. En octubre de 1667, Isaac Newton regresó a Cambridge tras los años de retiro forzoso en Woolsthorpe. Tenía 25 años. Pocos meses después, en 1668, recibió el grado de maestro en artes y fue elegido miembro del Trinity College. En 1669, con solo 26 años, fue nombrado catedrático lucasiano de matemáticas, la cátedra de matemáticas más prestigiosa de la Universidad de Cambridge. El nombramiento fue impulsado por su predecesor, Isaac Barrow, que había detectado el talento excepcional del joven Newton y decidió cederle el puesto. Durante los siguientes 18 años, ejercería la docencia y continuaría sus investigaciones en Cambridge. Pero su actividad académica era discreta. Sus clases eran poco concurridas. Su carácter reservado y su concentración en sus propias investigaciones lo mantenían alejado de los círculos sociales de la universidad. En 1672 publicó su primer trabajo importante, una carta a la Royal Society de Londres, en la que exponía su descubrimiento de que la luz blanca es una mezcla de colores. La carta fue recibida con interés, pero también con críticas. Robert Hooke, uno de los científicos más influyentes de la Royal Society, contestó con una carta en la que cuestionaba las conclusiones de Newton. La respuesta de Newton fue desmesurada. Herido en su amor propio, amenazó con retirarse de la Royal Society y abandonar la investigación científica. El episodio revela una de las facetas más oscuras del carácter de Newton, su intolerancia a la crítica. A lo largo de su vida, cualquier objeción a sus ideas era vivida como un ataque personal, y reaccionaba con furia, con rencor y con una negativa obstinada a ceder un solo punto. Esa sensibilidad extrema lo acompañaría hasta la muerte. En agosto de 1684, el astrónomo Edmund Halley viajó a Cambridge para visitar a Newton. Halley, junto con el arquitecto Christopher Wren y el científico Robert Hooke, había estado discutiendo en Londres un problema que nadie lograba resolver. Si los planetas son atraídos por el Sol con una fuerza que disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿qué trayectoria describirían? Hooke afirmaba tener la solución, pero no la mostraba. Wren ofreció un premio en metálico a quien la presentara. Halley, desesperado, fue a consultar a Newton. Le preguntó directamente: si la fuerza de atracción del Sol disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿qué forma tendrá la órbita de un planeta? Newton respondió sin dudar: una elipse. Halley, asombrado, le preguntó cómo lo sabía. Newton respondió que lo había calculado años atrás, pero cuando buscó los papeles entre sus manuscritos, no los encontró. Prometió rehacer el cálculo y enviárselo a Halley. Esa promesa fue el origen de los Principia. Durante los siguientes 18 meses, Newton trabajó con una intensidad obsesiva en la redacción de los principios matemáticos de la filosofía natural. El libro, publicado finalmente en 1687 gracias a la insistencia y al mecenazgo de Edmund Halley, que pagó la impresión de su propio bolsillo, es una obra monumental de más de 500 páginas escritas en latín.
En sus 3 libros, Newton formula las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, y demuestra matemáticamente que de ellas se siguen las leyes de Kepler, el movimiento de los proyectiles, las mareas, la precesión de los equinoccios y otros fenómenos celestes. Por primera vez en la historia, una sola teoría física explicaba el movimiento de los cuerpos en la Tierra y en el cielo. La ciencia moderna había encontrado su fundamento. Las 3 leyes del movimiento, que formuló con precisión matemática, son los pilares de la mecánica clásica. La primera ley define el concepto de inercia. La segunda ley establece la relación entre fuerza, masa y aceleración. La tercera ley expresa el principio de acción y reacción. Sobre estas 3 leyes, Newton construyó el edificio de la dinámica. Pero su contribución más revolucionaria fue la ley de la gravitación universal. 2 cuerpos cualesquiera, desde una manzana hasta un planeta, se atraen mutuamente con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa fuerza, que actúa a distancia sin necesidad de contacto físico, explicaba por qué los planetas describen elipses alrededor del Sol, por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra y por qué los cuerpos caen al suelo. La física terrestre y la física celeste quedaron unificadas para siempre. La demostración de que las leyes de Kepler son consecuencia matemática de la gravitación universal fue uno de los logros más importantes de los Principia. Kepler había descubierto que los planetas describen elipses, que su velocidad varía a lo largo de la órbita y que existe una relación entre el período orbital y la distancia al Sol. Pero Kepler no sabía por qué los planetas se movían de ese modo. Newton demostró que las 3 leyes de Kepler se siguen necesariamente de la ley de gravitación universal y de las leyes del movimiento. El misterio del movimiento planetario quedó resuelto. La astronomía dejó de ser una ciencia descriptiva y se convirtió en una rama de la física. En 1703, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, el cargo científico más prestigioso de Inglaterra. Lo ocupó durante 24 años, hasta su muerte, y lo ejerció con mano firme. Presidía las sesiones, proponía experimentos, supervisaba las publicaciones. Bajo su presidencia, la Royal Society consolidó su posición como la institución científica más importante del mundo. En los últimos años de su vida, se retiró progresivamente de la actividad pública. En 1725, a los 82 años, abandonó la presidencia de la Royal Society. Vivía en una casa cerca de Leicester Fields, en el centro de Londres, con su sobrina Catherine Barton, que le servía de ama de llaves y de anfitriona social. Seguía leyendo, escribiendo y revisando sus obras. Preparó nuevas ediciones de los Principia y de la Optics. Recibía visitas de científicos y de curiosos que querían conocer al gran hombre. Pero su salud se deterioraba. Sufría de gota, de piedras en el riñón y de problemas respiratorios. Aún así, su mente permaneció lúcida hasta el final. Isaac Newton falleció el 20 de marzo de 1727, según el calendario juliano, a los 84 años. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster, el cementerio de los reyes y de los héroes de Inglaterra. Fue el primer científico enterrado allí con todos los honores. Sobre su tumba se erigió un monumento de mármol, obra del escultor Michael Risbach. La inscripción, en latín, lo describe como el que superó a los mortales por la fuerza de su ingenio, y proclama: «Alégrense los mortales de que haya existido tal y tan grande ornamento del género humano».